porque desaparece. ¿Por qué le conté que desaparecía dentro del cordón umbilical? Por eso se llama vesícula umbilical, porque desaparece dentro del cordón umbilical. La vesícula umbilical. De esta manera, tenemos este mesoderma paraxial, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Este es el mesoderma lateral, y se proyecta hacia el saco amniótico y se proyecta hacia la vesícula umbilical. Él está ahí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Esta hoja le llamamos la hoja somática. Y esta es la hoja visceral. Porque ¿qué va a formar esto? ¿Qué va a formar la vesícula umbilical? ¿Se acuerdan que le dije que se estrangulaba? ¿Y qué parte pasaba dentro de mi cuerpo? ¿Y qué va a formar? El conducto interno de mi cuerpo. ¿Cómo se llama? La tráquea. Más todo. Laringe. Todo. Sistema digestivo. ¿Ah? Sistema digestivo. El sistema digestivo. En general, intestino. ¿Vísceras? ¿Son vísceras? ¿Son vísceras? Cuando uno compra un asadito ahí y le dice, quiero un asadito de vísceras, ¿qué te pone? Intestino. Te lo ponen los chunchules, el estomaguillo, toda esa canción. Interiores. Los interiores, ¿cierto? Las mollejas, ¿cierto? O las guatitas. ¿Cierto? ¿Eso es lo que pasa? Visceral. ¿Por qué? Porque esto va a formar intestino. Bueno, hay un nombre que está ahí que dice esplácnico. También se le dice mesoderma esplácnico porque splagnos en griego es intestino. ¿De acuerdo? Splagnos. Esplácnico. Y a la hoja somática también se le dice parie. Ustedes me preguntarán por qué ese nombre también. ¿Se imaginan eso? ¿Ven esa bruja, cierto? ¿Se imaginan que el saco amniótico se va a crecer? ¿Y qué va a pasar con esas paredes? ¿Qué va a pasar con esa parte de la hoja somática y la hoja visceral? Se van a meter dentro de mi cuerpo. Una parte grande se va a meter y va a formar la pleura somática y la pleura visceral, eusplácnica. ¿Y qué es lo que pasa? Se va a meter dentro de mi cuerpo, lo voy a meter. ¿Por lo cuanto? Por eso queda como la hoja visceral. Y entre medio, al meterlo, se forma esta cavidad, la cavidad de los intestinos. ¿Y cómo le decimos a cavidad de nuestro cuerpo? Le decimos celoma. Por eso nosotros pertenecemos a los animales que son los celomados. ¿Qué son los celomados? Que tienen cavidades internas del cuerpo. Entonces el celoma queda entre la hoja visceral y la hoja somática. Placa neural, surco neural, ahí está la cresta neural, tubo neural. Eso es la cresta neural. El saco amniótico, el saco amniótico es este. Aquí está dibujado, acá no, acá no. Esto que está aquí es equivalente a eso. Ese dibujo que hice ahí es equivalente a ese, ¿cierto? Él está buscando la diferencia entre lo que yo dibujé y eso. Qué bueno, porque si encuentro una diferencia, quiere decir que tengo que explicar algo y te van a hacer. Entonces, volvamos. Entendemos que esto del plegamiento hace que esto se forme la cavidad interna del mí. Acaba de estar el cordón umbilical y llegó a una cavidad externa que se llama la cavidad coriónica, porque por fuera estamos formando el corio que va a formar la planta. ¿Se acuerdan del trofonacto? ¿Se acuerdan que el trofonacto fue el trofonacto? Y que eso se metía al estroma del endometrio y le gustaba a la mamá que la invadiera. Eso se desigualizaba. Entonces, ¿qué significa? Formaba el corio. Después ese corio, a medida que el saco amniótico crece, se aplasta y solamente queda el botón placenta. Y todas esas membranas que quedan
desde el interior hacia afuera, se hacen parte del saco amniótico. Por eso el saco amniótico es tan resistente, porque lleva todo el tejido del endometrio, lleva todo el epitelio del endometrio, entonces empieza a acumular capas y se hace tan resistente para aguantarte 9 meses. Imagínate la resistencia de tu madre que te ha aguantado tantos años. Entonces, habíamos visto esto que el mesosoma paraxial se transforma en el somita. Y el somita es la musculatura del tronco. ¿Qué musculatura es esta? La musculatura del tronco. ¿Qué tipo de musculatura? Hablamos de 3 tipos. ¿Cuál es? Esqueleto, ¿cierto? Los cartílagos, ¿cierto? Los del cráneo. ¿Por qué no los del cráneo? Porque este cartílago de acá, del cráneo, de la bóveda craneana, viene de las crestas neurales. No viene del mesosoma. Todo esto que está aquí en tu cara viene de las crestas neurales. ¿Te imaginas lo que seríamos sin las crestas neurales? Tenemos cara de gusano. Una cara primitiva. Esa es una cara secundaria. Del mesosoma intermedio, me faltó eso. Entonces lo que teníamos ahí, la parte lateral, mesoderma lateral, ¿cierto? Mesoderma paraxial, ¿cierto? Y quedó el mesoderma intermedio. Ese mesoderma intermedio queda en los laterales, serían, no es muy importante, sí, forma conductos. Y van a formar varios conductos. Incluso hay una región de muchos conductos, incluso asociados a la aorta. Le llaman la GM, aorta, gónadas y mesonefro. ¿Qué estoy diciendo? Gónadas y mesonefro son derivados de, ¿qué cosa? De mesoderma intermedio. Si hablo de nefros, ¿a qué me refiero? A los riñones. Los riñones son derivados de... Entonces, el aparato urogenital. Pero ojo, que el aparato urogenital tiene 2 componentes, uno endodérmico y uno mesodérmico. A ver atrás, compañero, ¿su compañero cómo se llama? ¿Sí? Natalia. ¿Natalia? Acaba de decirte ella tu nombre, ¿cierto? ¿No? ¿O la conocía de antes? ¿De antes? Ya llevas 2 años aquí, de conocer. Estudien juntos, es una tarea social. Tienen que integrarse socialmente. Tienen que hacer trabajo en grupo, ¿cierto? ¿Se acuerdan las competencias? Son tareas que les di hace mucho tiempo. ¿Natalia? ¿Quiere participar? No importa. Siempre tiene que ver con cosas que uno no sabe. ¿Ya? Mencióname parte del sistema urogenital. Parte del sistema urogenital. Esto no lo pasé yo. Tú tuviste anatomía, ¿cierto? ¿Viste el sistema digestivo? ¿Viste el sistema urinario? ¿Viste el sistema genital? Ya. Dime la parte del sistema urogenital. Riñones, muy bien, derivado peso del ¿qué más? ¿Con qué se unen los riñones con...? ¿Para qué sirven los riñones? ¿Para? ¿Quieres opinar? ¿Quieres opinar? ¿Levantaste la mano? No, estaba estirando. Disculpa. Los riñones se unen con el uréter. Los riñones se unen con el uréter. ¿A dónde va el uréter? A la vejiga. Pero la vejiga no es un derivado mesodérmico, es un derivado endodérmico. ¿De acuerdo, Natalia? ¿Qué más? El uréter va... Ya, llegamos a la vejiga. De la vejiga que sale, tenemos que sacar el pipí por alguna parte. ¿Ya? ¿Por dónde? Por la uretra, ¿cierto? Y la uretra es parte del sistema del endoderma, es derivado endoderma. ¿De acuerdo? Por eso no todo el sistema urogenital es derivado del mesoderma, solamente los riñones, los uréteres, las gónadas, ¿ya? Elementos asociados a la gónada como en la mujer, las tuboterinas, el útero. Pero en la vagina es un derivado endoderma, ¿de acuerdo? Entonces también hay una unión. En el varón, ¿qué es lo que tenemos? Las gónadas, los testículos, los conductos deferentes, el epididímico. Pero la próstata es un derivado endodérmico, aunque la musculatura es mesodérmica, es un derivado endodérmico. La uretra también es un derivado endodérmico. Y usted me dirá,
lo que crecía más era la parte proximal y la parte lateral, quizás al principio crece más lentamente, pero al final forma un objeto muy grande, que es todo el tejido conectivo y musculatura de las vísceras. Natalia, ¿cierto? ¿Tu compañera? ¿Cuánto? Rose. Rose. ¿Qué tipo de musculatura tiene el intestino? Lisa, ¿cierto? Entonces la musculatura lisa es un derivado del mesosoma lateral. Ya. Pero también dice aquí, musculatura de la víscera, extremidades, membrana serosa, peritoneo, la sangre, tracto linfática, sistema cardiovascular. ¿A qué me está referenciando eso? Al corazón. ¿El corazón de dónde se forma entonces? ¿Del mesosoma lateral? Sí. Se forma el mesosoma lateral. Rose. El corazón se forma del mesosoma lateral. ¿De cuál de las dos capas? ¿Somática o esplánica? ¿Parietal o visceral? Piensa, no estoy haciendo ninguna pregunta que no sea de razonamiento. Rose, ¿te gusta el basado? ¿El corazón qué se considera? Una víscera, ¿cierto? ¿Quién me suena entonces? Víscera. Lateral, víscera o esplánica. ¿Estás de acuerdo? No se decía. Quédense en los asaditos, la Rose se va a cortar el tiro de donde viene el corazón, ¿cierto? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya. Pasemos al límite. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? ¿Sí? ¿Pero rápido? Desarrollo del intestino, derivados endodermos. Entendemos que el intestino se forma por el estrangulamiento de la vesícula umbilical y que va a formar, dado que la notocorda es un cilindro, nuestro plegamiento es como un tubo, ¿cierto? Si no tuviéramos la notocorda seríamos una esfera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al ser la notocorda ahí, nunca olvidar la notocorda, se forma un tubo cefálico, un tubo caudal y una Y, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a tener ahí? Formación del intestino anterior, la Y va a formar el intestino medio y la parte hacia posterior, el intestino posterior o caudal. ¿De acuerdo? ¿Qué van a ser derivados del intestino anterior? El esófago, el estómago. Glándulas como el hígado, el páncreas. Pero hay un páncreas dorsal y un páncreas ventral. ¿Cuántos páncreas tienen ustedes? ¿Dos? ¿Cuántos páncreas tienen ustedes? ¿Ah? ¿Uno? Sí. Pero cuando nosotros estudiamos el páncreas tiene dos conductos, ¿cierto? Conducto accesorio y uno principal. ¿Y por qué tiene esos dos? Porque proviene de dos, unión de dos lóbulos, ¿de acuerdo? Hay un páncreas dorsal y un páncreas ventral que se fusionan. El intestino gira. Y al girar el intestino se encuentran los páncreas. Todos son los componentes del intestino anterior. Se delimita el intestino anterior, ¿con qué? Con la membrana bucofaringea. Y esa membrana bucofaringea va a formar un conducto, un tubito hacia afuera, que es el estomódeo. ¿Cómo se llama esta boca primitiva? El estomódeo. Y que lo que tenemos hacia atrás, tenemos la formación de este intestino. Del intestino medio tenemos las dos partes que continúan del intestino delgado, que ¿cuál es? Yuyuno y hilo. ¿Cierto? Entonces, hasta el duodeno es intestino anterior, yuyuno y hilo es intestino medio, y 2/3 del intestino grueso. Aquí ocurre una cosa interesante, que el intestino medio está unido al cordón umbilical a través de este conducto vitelíneo, ¿no? Que lo une todavía con esta vesícula umbilical que se está estrangulando, que está desapareciendo dentro del cordón umbilical. De esta manera queda esa Y. Esta Y, durante el desarrollo embrionario organogenético, va a crecer mucho,
va a crecer mucho intestino delgado, tanto que la cavidad abdominal no lo puede tener y se sale fuera del cuerpo. Y se forma lo que se llama la hernia umbilical fisiológica. Sin embargo, cuando termina la 9ª semana, ya periodo fetal, ya el cuerpo vuelve, se hiergue el embrión, se alarga, crece en altura, vuelve todo el intestino a la cavidad abdominal y se cierra el conducto. ¿De acuerdo? Algo interesante de ese proceso es que ahí se forma el ciego. Todos conocen al ciego, ¿cierto? A ver, tóquenselo. Tóquense el ciego. ¿Con qué mano? A ver. Todos. Los quiero ver moviéndose. Tóquense el ciego. A ver, no veo a nadie que se toque el ciego. El ciego del intestino, que es el comienzo del intestino grueso. Levanten la mano derecha. Van a jugar, que van a estudiar para la prueba. ¿Ya? Van a tocarse aquí la cadera. Toquen la cresta ilíaca. Vayan hacia la ingle, hacia abajo. Metan la mano por adentro. Métanla profundo, con fuerza y sáquenla. ¿Lo hicieron? Ya, por ¿Quiero saber si alguien grita? Si a alguien le duele. No, nadie quiere apendicitis. Nadie quiere apendicitis. ¿Por qué? Porque ahí está el apéndice. Porque en el ciego aparece el apéndice vermiforme. Y el apéndice vermiforme tiene una proyección que es muy parecida a la alantoide y que es una proyección de que algunas veces estuvieron en la hernia umbilical fisiológica. ¿Comprenden? Es un relicto embrionario el apéndice vermiforme. Y el apéndice vermiforme, si ustedes hacen ese movimiento o les duele la pierna derecha al caminar, etc., pueden tener una inflamación del apéndice. Y lo que hicimos es algo importante, porque ustedes podían diagnosticar si tienen o no tienen apendicitis. Si un niño pequeño tiene la guarda distendida, el abdomen distendido, duro, y le duele la parte derecha, no es probable que tenga apendicitis, pueden salvar a un niño. ¿De acuerdo? Por eso es importante que jueguen conmigo, porque el ciclo que tenemos ahí, esto se forma aquí. Ahí, en este intestino medio, se forma el ciego, que es el comienzo del intestino. Vamos al intestino posterior, que era ese tercio final. ¿Y qué parece algo que es llamativo en esta etapa? Es la aparición del alantoide. ¿Qué es el alantoide? Miren, esa proyección del intestino que va hacia el cordón umbilical, bastante larga, ¿cierto? Y ese alantoide se mantiene junto con el cordón umbilical. ¿Pero qué le pasó a su cordón umbilical? ¿Dónde lo dejaron? ¿Qué pasó con eso? ¿Ah? Se corta y te hicieron un nudito, ¿cierto? Y ese nudito, ¿qué quedó formando? El ombligo. ¿Y dónde quedó el alantoide? Formando el ligamento umbilical que mantiene a la vejiga unida ¿a quién? Al ombligo. Por eso cuando uno tiene mucho pipí se me cae la vejiga. No se me cae, ¿por qué? Porque está amarradita al ombligo por el ligamento umbilical medial. En algunos libros antiguos le decían pelular. ¿De acuerdo? Pero ¿es el alantoide el que forma la vejiga? La respuesta es no. Detrás del alantoide, que es el conducto, hay un ensanchamiento que se llama el seno. Este seno vestigial que está aquí, este seno urogenital. ¿Qué va a formar ese seno urogenital? Va a formar la vejiga. Y atrás tenemos que el límite caudal del intestino posterior se delimita con la membrana cloaca. Y hablamos de eso, ¿cierto? ¿Quiénes tenían cloaca? ¿Quiénes tienen cloaca? ¿Quiénes tienen cloaca? ¿Ustedes tienen cloaca? No. ¿Por qué no tienen cloaca? ¿Tuvieron cloaca alguna vez? ¿Tuvieron cloaca alguna vez? La respuesta es que sí. ¿Pero qué es la cloaca? Aquí me dicen, las aves tienen cloaca. ¿Qué significa tener cloaca? Cuando te cae algo de la gallina, perdón, o de la paloma, perdón,
Si la gallina está en un árbol, de una paloma, no solamente te hace sus desechos sólidos, también te hace los líquidos. No solamente, al mismo tiempo te hace los dos. ¿Por qué? Porque la cloaca es la unión entre el sistema urinario y el digestivo. ¿Pero ustedes lo tienen unido? No. ¿Y qué va a pasar con esa membrana cloacal? Se va a separar y se va a transformar en la membrana urogenital y la membrana anal. ¿De acuerdo? Y así se va a separar. ¿De acuerdo? Control. Ya, comienza. Oiga, Ah, control. control.